Samuel, segunda de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Y me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Podemos ver a través de la historia que hemos venido hablando aquí que Samuel había muerto ya, y Dios le había dado una palabra a Saúl, que había sido desechado por no haber cumplido el mandamiento de Dios de destruir a Amalec y a todas las personas, cosas, todos los amalecitas. Pero Saúl no atendió al llamado. Después que Saúl es desechado, no hay arrepentimiento en la vida de Saúl, y esto trae una decadencia espiritual en él, al punto de no tomar en cuenta a Dios para nada. Cuando se ve en estrecho, en una situación apremiante, como no hubo respuesta de parte de Dios, consultó a una divina. Y en medio de todo esto, su decadencia iba aumentando, se iba alejando cada vez más de Dios. Y le toca el momento de enfrentar a los filisteos, y en su corazón había temor, porque donde no está el Señor siempre viene el temor. Nosotros, en medio de cualquier situación que presentamos, confiamos en el Señor y sabemos pues que tenemos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Pero Saúl no confiaba en el Señor y su vida estaba llena de temor. Y dice ahí la palabra del Señor que cuando se pusieron enfrente los dos ejércitos de Israel y los filisteos, el ejército de Israel retrocedió. Fue apremiante la batalla allí, retrocedieron. Y dice ahí la palabra del Señor en el capítulo que estudiábamos ayer, que Saúl pues fue muerto allí, fue herido por los que lanzaban flechas, los flecheros, fue herido. Y él no quería pues ser escarnio para los filisteos, y él se mató él mismo. Se dejó llevar allí por el cuerpo, el peso de su cuerpo, y se enclavó la espada. Y dice la palabra del Señor aquí, donde hemos leído el día de hoy, que después que David pues regresa de su victoria,
victoria de haber recuperado a los cautivos después de haber hecho esta gran hazaña con la ayuda del Señor, pues el Señor le había dicho que iba a recuperar a todos. Dice que vino uno de los que estaban allí en medio, dice el versículo 2, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró e hizo reverencia. Una de las características que siempre traían las personas cuando había mala noticia, y sobre todo cuando habían muertos, era esta condición en que venía este personaje. Dice que venía rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Al ver David a este joven que venía en esta condición, sabía que no había buenas noticias, que venía esta persona en una situación deprimente, pues de lamento, de lloro. Y David le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le responde, he escapado del campamento de Israel. Este hombre venía con una noticia y dice David que le pregunta, ¿verdad? ¿Qué aconteció? Te ruego que me lo digas. David le pregunta a este joven, ¿qué había acontecido? Y vemos pues que este hombre trae la noticia de que Saúl y Jonatán, su hijo, habían muerto. Ahora, trae una noticia un poco contradictoria porque el día de ayer vemos que el escudero, dice ahí la palabra del Señor, que el escudero al ver que Saúl pues se había encajado la espada allí y había muerto, él hizo lo mismo. Pero este hombre trae otra noticia distinta, otra señal distinta, y dice que él lo vio vivo. Y dice ahí que le contó pues que el pueblo había huido de la batalla y que Saúl juntamente con Jonatán habían muerto. Y dice que David le dice, ¿cómo sabes tú esto? David quería saber una respuesta afirmativa al respecto, porque muchas cosas pueden suceder y en medio de tanto alboroto, muchas noticias pueden ser falsas. Y David quería cerciorarse de todo esto y le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Verdad? Y dice ahí que el joven le daba nuevas respecto. Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Vemos aquí que este hombre estaba dando una versión distinta a lo del capítulo anterior, pero bueno, él estaba dando su explicación delante de David. Y David le pregunta, ¿tú quién eres? Y él dijo, soy amalecitas. Si la referencia que este hombre estaba dando, bueno, era algo tremendo, pues porque Dios había mandado a Saúl a acabar con Amalek. Y al no hacer caso a Dios, al no oír lo que Dios le había dado, Dios permite pues que en manos de un amalecita, Saúl pudiese perder su vida en respecto a lo que este hombre estaba dando. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Este hombre dice que David le dijo, que Saúl, perdón, le dijo que le matara, porque la angustia se había apoderado de él y él estaba con vida todavía y quería pues que este hombre le ayudase a dar su última estocada para que él muriese. Y dice que entonces yo me puse sobre él y le maté. Prácticamente daba a entender que estaba haciéndole un favor, una muerte piadosa, lo que hoy llaman la gente cuando quieren practicar la eutanasia, que es una muerte digna. Bueno, Saúl estaba pidiéndole prácticamente a este hombre que le hiciera morir dignamente y él
prácticamente lo hace como de una, y lo dice como de una manera a favor, ¿verdad? Y dice que porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Aparentemente él le hizo un favor a Saúl al hacerle morir, y aparentemente también estaba haciéndole un favor a David trayéndole pues la corona, la argolla que tenía él, Saúl, en sus brazos, y se la estaba trayendo a él. Ayúdenos el Señor para que nosotros no seamos portadores de malas noticias, sino que podamos ser portadores de buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias que han venido del cielo. Que cada uno de nosotros seamos portadores de estas buenas noticias que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él nos ha mandado a predicar, a pregonar este Evangelio en todo el mundo o por todo el mundo. Que cada uno de nosotros seamos portadores de buenas noticias para nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares y para todo el mundo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. El 11 y el 12 dice así. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Bueno, vemos este hombre, no se sabe si era, pero parece que él estaba diciendo era una mentira, porque se quería él confabular con David, ¿no? Él sabía que Saúl lo había perseguido mucho tiempo a David, ¿no? Y pensaba de que, y sabía que también muerto Saúl, lo que reinaría sería David, ¿no? Y él dijo, quizás dándole las buenas nuevas a David de que ha muerto Saúl, entonces David se alegrará, se gozará, porque ya no tienes enemigo. Y quizás diciéndole que yo lo maté, entonces a mí quizás me llama a ser uno de sus soldados en su reino. Quizás esas cosas le pasó a este hombre, que se quiso él ganarse algo, ¿no? Por eso él dijo que él lo había matado, cuando él no lo había matado. Él quizás ni lo había visto a David, a Saúl, sino que oyó ya la bulla, que se murió, que lo mataron, pero él no lo había visto. Y por eso fue él diciendo, bueno, hizo todo en favor de que vieran que él que lo había matado, ¿no? Por eso David no le dio gozo, no sintió alegría al ver que había muerto a Saúl, ¿no? Entonces lo que sintió fue tristeza, llanto, ¿no? Y con que le llevaba las noticias, en vez de decirle, bueno, te felicito, ya has hecho bien, lo que hizo fue lo contrario. Hay veces que no por ganarnos un puesto, hacemos muchas cosas que nos perjudican el día de mañana o quizá en el mismo momento nos va a perjudicar, ¿no? Y saber las cosas, cómo las va a hacer, pero no, ¿qué más gozo sentiría David? Porque le digo que ha muerto y que yo mismo le maté a su enemigo, ¿no? Sin embargo, vemos que David en ningún momento lo tuvo a Saúl como enemigo. Él lo respetaba mucho, estaba presente con él, no fue su enemigo cuando Saúl sí era enemigo de él, pero él no lo tuvo como enemigo. Y él sintió pena, fue llanto, hizo ayuno y en fin, ¿no? Por la muerte de este hombre. Y le vino a estar diciendo estas cosas. No es bueno andar uno con mentiras por ganarse algo. Por ganarse a una indulgencia de David. Más adelante vemos lo que le pasó a este hombre y nosotros esto nos sirve de experiencia para no
por halagar a una persona, nos culpamos que hemos hecho una cosa o culpamos a otro. Entonces eso no es así. Que el Señor nos ayude a estar siempre, en todo momento, con la verdad, ¿no? Y no con la mentira. Así sepamos que nos va a pasar, nos va a perjudicar la verdad, pero digamos la verdad y no la mentira. No añadamos cosas que no hemos hecho. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios me les bendiga y me les guarde. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos con esta historia, amados hermanos. Versos 13 al 16 dice allí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta es una historia, continuamos con esa historia triste de la muerte de Saúl, porque vemos a David, ¿no? Y creo que aquí una vez más David demuestra que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque Saúl era su peor enemigo, que lo perseguía, que hizo tantas cosas contra él, por causa de Saúl, David tuvo que durar años viviendo una vida de prófugo, por allí exiliado y haciendo cuantas cosas, simplemente por la ira, por el odio que tenía Saúl hacia él. Sin embargo, vemos a este hombre conforme al corazón de Dios, que nunca odió a Saúl, sino que al contrario, le amaba. Amó a Saúl, amó a sus hijos, y vemos aquí la tristeza que siente David por causa de la muerte de Saúl. Y estamos viendo que un amalecita, ¿no? Él le pregunta, ¿verdad?, a este joven que fue a darle las nuevas de que Saúl había muerto, le lleva la corona, le lleva el brazalete, le dice que él lo mató. Entonces, David le dice a este hombre que cómo no tuvo temor de extender su mano contra el ungido de Jehová. Sabemos que David tuvo ocasiones para matar a Saúl y no lo hizo. No lo hizo sencillamente porque él no quiso nunca tomar la venganza por su mano y porque era un hombre temeroso de Dios y sabía que a pesar de que Saúl estaba totalmente torcido, él era el ungido de Jehová. Sobre él había sido depositada la unción. Ese aceite de la unción que fue depositado sobre Saúl, David lo respetaba. Y es algo de lo que nosotros debemos aprender, amados hermanos, a respetar la unción que Dios ha puesto en sus hijos, hombres y mujeres que le sirven a Dios, que quizás en un momento anduvieron rectamente y en cualquier momento se desviaron y comenzaron a hacer cosas que no están bien, o quizás comenzaron a perseguirnos, comenzaron a hacerse de alguna manera nuestros enemigos. Sin embargo, aquí vemos que aunque David, de acuerdo a la ley, tenía todo el derecho quizás de matarle, de odiarle, porque Jesús dice allí cuando él dio el sermón del monte, él dice, habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo que ama al que te aborrece, al que te persigue. Dice que lo ame, que lo bendiga. Dice que si hacemos esto, entonces seremos hijos de nuestro Padre Dios. Y aquí, por eso David está demostrando que verdaderamente es un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, porque ante la muerte de su enemigo, en vez de alegrarse y hacer fiesta, que es lo que comúnmente podría haber hecho, él no. Él sintió tristeza, sintió dolor, y dice que cuando él oye esto de los labios de este joven amalecita, él le dice, ¿no?, a uno de los suyos que lo mate. ¿Por qué? Porque no tuvo temor de matar al ungido de Jehová.
Realmente David le estaba creyendo a este joven, le estaba creyendo, y según como contaba, como decía nuestro hermano Fran al principio, ¿no? Leímos en el capítulo último del primer libro de Samuel, hablaba de la forma en que Saúl murió y dice que él se echó sobre su espada y él mismo se quitó la vida de esta manera. Pero ahora este amalecita vino presumiendo, buscando quizás un reconocimiento de que él lo había matado. Ahora, leyendo al principio, ¿no? Cuando el joven narra la historia y dice que él va pasando y que Saúl le pregunta quién eres tú y él le dijo que era una amalecita y él le había dicho que lo matara, pues yo creo que era mentira también, porque pienso que Saúl en algún momento, ¿verdad? Él fue contra los amalecitas y debía haberlos destruido y no los destruyó todos. Pero yo creo que ahí él no iba a querer que este amalecita le matara, por ejemplo, ¿no? Si hubiera sido verdad lo que este joven decía. Pero creemos que es mentira, que vino simplemente a presumir, a tratar de sacar una tajada, a tratar de sacar un beneficio de esto. Y hay gente así, hay gente que anda buscando beneficio, hay gente que anda diciendo por allí lo que no es simplemente para ser reconocido, para que, no sé, lo promuevan quizás a un cargo, ¿verdad? Pero vemos que David no perdonó esto. David inmediatamente juzgó esta situación, porque si hubiera verdad que él lo había matado, entonces de todas maneras él tenía que pagar por esto, porque David dice, si yo que tuve ocasión de hacer lo que realmente y nunca puse la mano sobre el ungido de Jehová, ¿quién es este joven? No, pues nada. Y por su propia boca él murió. Entonces, amados hermanos, debemos cuidar de lo que decimos y lo que sale de nuestro corazón. Yo creo que David aquí nos da un gran ejemplo, amados hermanos, de amor al prójimo. A veces nosotros, o he escuchado situaciones donde personas duran años odiando a alguien por un comentario, por una pequeña falta que cometió hacia él. Y duran años y no le perdonan. Cuando vemos aquí a David, amado hermano, sintiendo dolor, no celebrando la muerte de ese hombre Saúl, a pesar de todo lo que le hizo, que no fue una, ni dos, ni tres, fueron muchas cosas, fueron situaciones muy duras que David tuvo que vivir solamente por el odio de Saúl. Entonces, amado hermano, nunca dejemos que el odio llene nuestro corazón, la amargura hacia las personas que nos persiguen. Amemos a los ungidos de Jehová, amemos a esos hombres y mujeres de Dios que en algún momento quizás se hayan desviado. Es mejor orar por ellos, pero nunca nos alegremos de la caída de aquella persona. Nunca digamos, ve, ya yo sabía que en cualquier momento tenía que caer. No, amado hermano, sino más bien sintamos tristeza. Cuando a mí me pasa que cuando he escuchado de algún hombre de Dios que se ha desviado, que se ha escuchado que ha hecho algo malo, en verdad a mí me da tristeza en mi corazón, amado hermano, porque debemos sentir tristeza en estas situaciones. Entonces no debemos odiar, debemos amar aún a nuestros enemigos, y no de palabra, sino que aquí con sus hechos David está demostrando que el amor hacia Saúl era un amor auténtico y genuino, que aún después de su muerte lo lloró, ayunó, o sea, sintió tristeza y aún juzgó a esta persona que supuestamente dijo haber puesto su mano sobre él. Que Dios nos ayude y nos guarde, amados hermanos. Guarda tu corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué lindo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Qué lindo, amados hermanos, que nosotros podamos amar aún a aquellas personas que nos han perseguido, a esas personas que nos han criticado. Amados hermanos, ámale, ora por ellos, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Y aún en tiempos de la ley, David nos dio ese ejemplo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios bendiga a todos los hermanos en esta mañana. Seguimos aquí en el matutino compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Mis amados hermanos, continúa la historia bíblica hablándonos de los hechos que habían acontecido. La caída de Israel. El pueblo huye cada uno a sus casas. David retorna
de derrotar a los amalecitas que habían secuestrado toda su gente, recuperó todo lo que era suyo. Recuperó sus familiares, sus seres queridos, los familiares de sus compañeros, los familiares de sus amigos. Mis amados hermanos, y cuando está ya en Sigla, viene una persona, viene alguien con señal de luto, tierra sobre su cabeza, rasgados sus vestidos. Eso hacían cuando recibían la noticia de que alguien había muerto. Mis amados hermanos, David lo vio y reconoció que traía malas noticias. Y David estaba en vilo, David estaba a la expectativa porque sabía que Israel y los filisteos se habían enfrentado en batalla. Estaban en guerra y David, mis amados hermanos, cuando oyó la noticia que Saúl y sus hijos habían caído, sintió gran dolor en su corazón. Mis amados hermanos, después de esto, vino un joven amalecita y le dio la noticia de que Israel había caído y Saúl también, mis amados hermanos, y le preguntó, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes tú que Saúl ha caído y sus hijos? Él dijo, yo lo maté. Yo me eché sobre él porque lo vi apoyado sobre su lanza. Daba a entender, ¿no? Cuando dice apoyado, no es que se estaba apoyado con sus brazos, sino que se echó sobre su lanza y quedó suspendido, pero aún seguía con vida, pero sin fuerza para rematarse. Si caía en manos del enemigo, ¿cuántas cosas podían hacer para escarnecerlo? Quizás lo llevarían a una plaza pública, permitirían que el pueblo se mofase de él y se rieran y le tiraran toda clase de objetos para vituperarle. Y Saúl no quería caer en aquella vergüenza, por eso pidió a su paje de armas que le matara, pero el paje de armas tuvo temor. No quiso alzar su mano contra Saúl y Saúl se echó sobre su propia lanza. Mis amados hermanos, ahora viene este joven diciendo que lo ha matado. David le pregunta, ¿cómo es eso? Él dice, yo lo maté. Yo lo vi que se apoyaba en su lanza y todavía estaba la vida en él, todavía estaba vivo. Y él me dijo, toda la vida está en mí todavía, mátame para que no caiga yo en manos de los filisteos. Y me eché sobre él y lo maté. Y traje aquí la corona y la argolla de su brazo, la traje a ti. Aquel muchacho quiso congraciarse. Quizás podía ser una mentira, que él simplemente vio a Saúl muerto y quiso hallar gracia ante los ojos de David, pensando que David deseaba la muerte de Saúl, que deseaba que el hijo de Saúl, Jonatán, cayera también. Pero no, lo que no sabía él era que David amaba a Jonatán como a sí mismo y que habían hecho pacto de amistad y que ese pacto traspasaría aún las barreras de la muerte. Aún estando ellos muertos, cumplirían algunas promesas. Mis amados hermanos, cuando David oyó que Saúl había caído, rasgó su vestido y lamentó por la caída de Saúl, por la muerte de Saúl. Y dirigiéndose a aquel muchacho, tu misma boca te ha condenado, pues tú diste testimonio, yo maté a Saúl, yo maté al ungido de Jehová. Y ordenó a un soldado que lo matara, y así murió aquel joven por haber matado a Saúl. Quizás no era mentira, quizás lo vio con vida todavía y lo remató, pero trajo esa noticia como quien quiere recibir méritos, recompensa
por haber traído la corona y la argolla, pero en lugar de recompensa recibió la muerte. Mis amados hermanos, la Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca, los labios de otro y no tu lengua. Por eso nosotros no debemos buscar méritos, debemos buscar siempre que la gloria sea de Dios. La gloria es de Dios. La Biblia dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, gloria y honra por tu misericordia. El versículo 17 dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo, ¿qué debía enseñarse a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Jaser. David endechó. ¿Qué quiere decir endecha? Endecha es lamento por un ser querido que ha partido. Endecha es lloro, endecha es traer a memoria los hechos de aquel difunto. Mis amados hermanos, habían los endechadores a sueldo, habían los llorones a sueldo, que iban a las casas de las personas que habían muerto y se ofrecían sus servicios para llorar y hacer llorar a la gente. Y mientras más elocuencia usaba para hacer llorar a la gente, más remuneración recibía por su endecha. Mis amados hermanos, David endechó, no porque tenía un interés personal, no porque quería un beneficio, congraciarse con el pueblo, porque aunque el pueblo sabía que Saúl había perseguido a David, sin embargo, si David demostraba animadversión contra Saúl aún después de muerto, seguramente a los de Benjamín no le iba a caer bien. Seguramente iban a guardar eso como un rencor en su corazón. No todos son enemigos de las personas, así que no te aproveches cuando la persona cae en desgracia para vituperarlo, para hablar mal de él, para aprovechar la oportunidad y gloriarte de que ese tu enemigo ha caído. Dios lo destruyó, Dios destruyó a mi enemigo. No te alegres con la muerte del que muere, no te alegres con la desgracia del que es castigado. Simplemente lamenta porque una persona está sufriendo. Llora con los que lloran, ríe con los que ríen, gózate con los que se gozan. Recuerda que el Señor llegó a la casa de Lázaro y las vio llorando a las hermanas de Lázaro. Las quiso consolar. Les dijo, Él va a resucitar. Pero ellas estaban inconsolables. Le dijeron, eso lo sabemos, que va a resucitar en los últimos días. Pero si hubieras estado aquí no habría muerto. Y seguían llorando. Y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas seguían llorando. Entonces Jesús se puso a llorar con ellas. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía, él dijo, voy a despertar a mi amigo Lázaro. Sabía que lo iba a resucitar. Sin embargo, al ver a aquellas mujeres desconsoladas, lloró con ellas. Así que tu hombro sea un lugar donde se pueda apoyar el amigo para lamentar, para llorar sus desgracias, sus miserias. Y que tú puedas tener una palabra de consuelo para decirte que no quedará para siempre postrado el justo. Que si cae 7 veces, aún la 7ª no quedará postrado. De ese lugar donde estás, que tú piensas que nunca más te levantarás, Dios tiene poder para levantarte. Allá en Ezequiel capítulo 37 está la historia del valle de los huesos secos. Es una visión que recibió Ezequiel, un valle de huesos calcinados por el tiempo, secos en gran manera. Y le preguntó Dios, ¿crees tú que esos huesos vivirán, Ezequiel? Él respondió, solo tú, Señor, lo sabes. Y Dios le dijo, profetiza sobre esos huesos y dile, júntese hueso con hueso.
y profetiza para que suba las carnes y tendones y nervios sobre esos huesos. Y entonces profetizó y se juntaron hueso con hueso. Le subió carne, le subieron tendones y ya era no un valle de huesos, sino un valle lleno de cuerpos muertos. Y Dios le dijo, profetiza ahora al Espíritu y dile al Espíritu que venga sobre él y vivirán. Y profetizó sobre el Espíritu y aquellos cuerpos revivieron. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, revivieron aquellos cuerpos muertos y ahora era un ejército de gente viviente. Cuando terminó la visión, Dios le dijo, Israel dice, nuestra esperanza ha perecido. Del todo somos destruidos, pero dile a Israel que yo envío mi espíritu sobre ellos y vivirán, y se levantarán, y vivirán quieta y reposadamente. Tú piensas que has caído cuando a una persona se le va un ser querido, piensa que su vida se fue con el difunto, piensa que está acabado, que nunca más volverá a retomar su vida para continuar con ella. Desea morir, desea estar allí con aquella persona que partió, pero yo te digo que hay esperanza para ti. Y el Señor levanta al caído. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados. La fatiga de la vida te ha dado tan duro que no puedes levantarte. Sientes que no tienes fuerza, pero cuando tus fuerzas se agotan, allí comienza la fuerza del Señor. Allí viene la fuerza del Señor en tu ayuda. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca digas, no podremos. Nunca digas, no puedo. Sí puedes. Dios está a tu lado y Él te va a ayudar. Mis amados hermanos, David está llorando. Está llorando. A Saúl lo veía como un padre. Cuando lo vio en la cueva le dijo, Padre mío, ¿contra quién has salido a pelear? Contra una pulga, contra un perro. ¿Por qué me persigues? Pude haberte matado y no lo hice. Porque nadie pondrá su mano sobre el ungido de Jehová y saldrá inocente. Y Saúl reconocía que David no quería su mal. Ahora David está endechando, el pueblo está viendo la acción de David y al pueblo le parece bien. Y al pueblo le cae en gracia. Y al pueblo, mis amados hermanos, le congració David con el pueblo. Ahora, bien, allí está David endechando. Y dijo que esto debía enseñarse en Israel. No sacó David todas las inquietudes, persecuciones y sufrimientos que le ocasionó Saúl. No, dijo a Israel, debe contarse esta historia. Cayó un valiente, cayeron sus hijos valientes en un mismo día. Deben contarse esta historia a los hijos de Israel. Mis amados hermanos, cuenta las victorias, cuenta los triunfos, cuenta las decisiones acertadas, cuenta los triunfos que tuvo Saúl entre tantas cosas malas. David no se puso a recordar la matanza que hizo contra los sacerdotes, sino recordó aquellas hazañas. Y aquí comienza su lamento. Mira cómo dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Como han caído los valientes, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Esta es la endecha que David está dando. Este es el lamento por un hombre de Dios que ha caído, con todos sus errores, con todos sus pecados cometidos. Sin embargo, David
lo reconoce como un valiente, como el ungido de Jehová. Y dice, no lo anunciéis en Gat, para que no se alegren los enemigos, para que no se alegren las hijas de los filisteos. No lo anunciéis, no deis las nuevas de la muerte de Saúl. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubieran sido ungidos con aceite. ¡Qué desgracia! ¿Cómo murieron? Le cortaron la cabeza, le colgaron en un muro para que sirvieran de escarnio, para que sirvieran de vanagloria a los impíos, para que sirvieran de refrán. Debían morir así, murieron como unos villanos, debían morir así. Ha sido desechada la gloria de Israel. Murieron, mis amados hermanos, perecieron como si no hubieran sido ungidos. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos, un hombre de Dios tiene un accidente de coche, se mata y la gente pregunta, ¿por qué ha muerto así? Una muerte tan horrorosa, quedó irreconocible, quedó hecho pedazo. ¡Qué horrible! Si era un siervo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitió Dios esto? Hay cosas que no entendemos por qué suceden. Decía el doctor Dodson, es un psiquiatra, psicólogo que trabaja con pareja, y él, uno de los títulos de su libro dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, lo mejor que podemos hacer es callar y esperar en Dios. David, que vio tantas desgracias en su vida, fue un guerrero y vio mucha muerte. David dijo en una ocasión a su alma, alma mía, calla y espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando no entiendas lo que está sucediendo, cuando quieras hablar en tu ira y en tu enojo, guarda silencio y espera. Pasarán los días y a través del tiempo y de los días, Dios curará tus heridas y verás con más claridad el propósito, el porqué de las cosas. Dios te dará claridad y entendimiento. Así que, mis amados hermanos, sigamos viendo la endecha de David sobre Israel, sobre Saúl y sobre sus hijos. Le dice al monte, allá donde cayó muerto Saúl, que no caiga rocío sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Ni sangre de muerto, ni grosuras de valiente. El arco de Jonatán no volvía atrás, versículo 22, ni la espada de Saúl volvía vacía. Cuando ellos salían a la batalla, tenían triunfo. Su espada se mantenía firme y tenían victoria. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Está resaltando sus cualidades. Mis amados hermanos, no está recordando las cosas malas que le hizo pasar Saúl, sino que está recordando lo valiente que eran. Su espada nunca se volvía de la batalla de vacío. No, siempre venía llena de grosura, venía llena de victoria. Bendito sea el Señor. Fueron inseparables en su vida. Siempre Jonatán anduvo al lado de su padre Saúl. Y dijo David, tampoco la muerte los pudo separar. Vivieron juntos y se fueron de esta tierra juntos. Hijas de Israel, versículo 24. El 23 dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco su muerte fueron separados.
más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Porque como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Esta fue la endecha y el lamento de David. Cuando alguien cae, cuando un hermano tuyo se descarría, cuando se aparta del Señor, no es para regocijo nuestro, no es para que recordemos todos los males que ha hecho y decir, Dios le pagó conforme a sus obras, Dios lo castigó. Mira, yo sabía que iba a terminar así. No lo hagamos. Entre tantas cosas malas que hizo, recordemos que hay algunas cosas buenas por las que la gente le va a recordar en las batallas, en los momentos de miseria, los que vivieron con él los conflictos, los que se enfrentaron contra los filisteos en esa última batalla y sobrevivieron, recordarán la valentía con que ellos salieron hacia la batalla, el coraje que usaron para enfrentar al enemigo, cómo defendieron la nación, cómo defendieron su frontera, cómo recuperaban las ciudades que caían en las manos del enemigo, cómo luchaban hasta la muerte. Siempre habrá gente que recuerde, no todos son amigos, pero tampoco todos son enemigos. Estamos rodeados de gente noble, gente llena de amor que nos aprecia. Así que cuando tengas problemas con alguien, no pienses que todo el mundo está contra ti. No, hay personas que suelen decir cuando ven a uno o dos desanimados, dicen toda la iglesia está desanimada. No digas eso. Porque siempre hay un remanente de fieles que sigue fiel al Señor, que nunca claudica, que nunca piensa en volver atrás ni en retroceder, sino que dicen como San Pablo, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que sigue adelante en el nombre del Señor. Un pueblo unido, dice la gente, que jamás será vencido. Pero yo digo que si estamos unidos con el Señor, siempre tendremos victoria. Aún en la muerte tendremos victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aún la muerte es agradable para nosotros y para Dios, porque dejamos esta tierra y nos vamos al encuentro del Señor, donde viviremos con Él para siempre. ¿Estás seguro, amigo, de dónde vas a pasar la eternidad? Recuerda que no todo termina con la muerte. Salimos de este cuerpo y vamos a la presencia de Dios a dar cuenta por nuestros hechos. Y hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. Uno es en el cielo con Dios, caminando en calles de oro, deleitándonos, descansando, disfrutando. Y otro es en el infierno, un lugar de tormento, donde serás atormentado por la eternidad. ¿Dónde pasarás la eternidad? Tú puedes decidirlo hoy, entregándole tu vida al Señor. Allí donde estás, yo te invito a poner la mano en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo, tú eres mi Padre, soy tu pueblo, y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.